Bien, entonces tenemos nuestro alineamiento. Acá vamos a vamos a ver cuánto de longitud podemos tener para este alineamiento debido a la diferencia de pendientes que vamos a tener. Bueno, tenemos en este punto el 10%. Acá pretendemos plantear una curva, o perdón, pretendemos plantear un tramo de descanso en vertical, en el alineamiento vertical, con una pendiente no mayor al 2%. Y más o menos estamos estimando que va a tener unos 50 metros en tangente vertical. Vamos a ver qué nos dice nuestro manual. Vamos a en este caso al cuadro 33D2. Bueno, en este caso nos da un valor para la longitud de curva vertical convexa y uno para la curva vertical cóncava. En nuestro caso, nos ubicamos nuevamente a nuestros puntos. En este caso, en un tramo, vale decir, si vamos a colocar, vamos a poner ya, vamos a suponer que colocamos acá, este va a ser nuestro desarrollo, y va a ir acá la pendiente, y nuevamente va a ir acá abajo. En este caso tendríamos una pendiente. Más o menos cómo saldría. No lo estoy poniendo a modo como les dije, de ejemplo. No, por favor, no. Generalmente no se hacen todas estas cosas, ¿no? Estoy tratando de explicárselas. Y es lo mismo para el otro caso, ¿no? Acá tenemos 10% y en el otro lado, el otro pendiente va a tener va a tener una pendiente del 10% y otra vuelta vamos a continuar con un 10% extra. Es lo que tenemos que hacer el recorrido. Entonces acá nos obliga a colocar, tenemos una longitud de curva vertical con una diferencia en porcentaje de pendientes de 10 y de 2%, una curva vertical convexa, perdón, cóncava, y para este caso una curva vertical convexa. Entonces, si nos vamos nuevamente a nuestro manual de diseño, después de pendientes máximas, a ver, vamos a buscar qué nos dice respecto a las. Acá tenemos el índice de valores para la longitud de la curva vertical cóncava, el índice de curvatura, tenemos la velocidad directriz, estamos diseñándolo con el menor valor, que es de 20 kilómetros, la distancia de visibilidad de frenado de 20 metros, el índice de curvatura es de 3, en este caso la longitud es la curva de pendiente, longitud entre A, por el porcentaje de la diferencia álgebraica. Entonces nos dice que con nuestra distancia de visibilidad de frenado debe ser a una nota no menor de 20 metros. Y en este caso, para la curva vertical convexa, para un caso de una velocidad directriz de 20 km por hora, la longitud controlada por visibilidad de frenado tampoco será menor de los 20 metros. Y la distancia de visibilidad de adelantamiento no nos dice. Sin embargo, para una velocidad de 30 km hora, nos condiciona que debe ser una longitud no menor de 200 metros. Parece bastante complicado poner este tipo de condición, que sería la curva vertical convexa en este tramo, porque eso implicaría colocar 200 metros, un desarrollo de 200 metros solamente para el desarrollo de la curva convexa, que sería en este caso desde este punto hasta este punto tendría que tener 200 metros, y más o menos nos da una longitud de 20 metros, o tendríamos que tener un desarrollo de 220 metros. Y eso implicaría colocar acá de nuestro radio, que era de 50 metros, colocar una nota más o menos, holgadamente, trabajando de manera holgada, con un diámetro de 250. Esto sí. Y superamos totalmente la curva, un poco complicado. Entonces nos apoyamos simplemente en lo que nos dijo. Para una velocidad de directriz de 20 km por hora,
no hay distancia de visibilidad de adelantamiento. Por consiguiente, nuestra longitud máxima será de 20 y 20. Por consiguiente, el planteamiento que hemos dado al inicio de colocar un círculo con un diámetro de 50 metros abastece o debe abastecer teóricamente o tentativamente eh, lo que nos exige la norma. Y lo mismo para este caso. Pero eso lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar según lo que nos dé el desarrollo. Pero ya tenemos nuestras condiciones dadas. Entonces, vamos a ponerle que de acá, el caballero nomás, hay que seguir trabajando con nuestra línea de gradiente. En este caso le voy a cambiar a diferenciarlo a un 18%. Y acá los magenta van a ser nuestros desarrollos. Voy a empezar en la curva de intersección. Acá le voy a poner. Perdón, voy a cargar nuevamente el comando para... Le voy a poner que de acá a acá, que ya haga una... que me genere una curva de gradiente, o perdón, una pendiente gradiente del 2%. En este caso, nuestro radio del círculo va a ser en tal caso 102, es decir, 50 metros de radio. Esta es la gradiente. Y vamos a empezar en este punto de intersección, tanto por las curvas que tenemos, como para los ejes que nos está planteando. Y tenemos este punto de desarrollo. Creo que con una sola línea ya hemos llegado tranquilamente al punto que queríamos. Este tramo creo que supera los 50 metros, que es por último lo que nos está pidiendo nuestras curvas. Longitud 50, lo dejamos ahí, no lo compliquemos más tampoco el asunto. Ahí tenemos nuestra primera línea en horizontal que representa la curva vertical. Y de acá sí le vamos a hacer crecer nuevamente con una pendiente del 10% para llegar nuevamente a este punto. Y esto va a ser un poco complicado porque esto no lo hemos verificado si va a llegar. Va a tener que, otra vuelta vamos a tener que plantear una curva de desarrollo. Vamos a planificarlo. Vamos a ver. Vamos a plantear cómo está. Entonces planteamos vamos a dibujar un círculo para ver cómo está nuestra línea de gradiente. En este caso le decimos que sea una pendiente del 10%. Le vamos a poner nuevamente nuestro comando y vamos a ver cómo nos bota. De hecho que va a haber, vamos a llegar a un error, pero vamos a verificarlo. Vamos a ver que empezamos acá y vamos a llegar, hacia la izquierda de nuestro punto. Vamos a tener que plantear la misma alternativa que hemos planteado para el anterior, para el otro tramo final. Ya nos estamos alejando bastante nos estamos alejando bastante del punto al que tenemos que llegar. Ya creo que está por demás que lo diga. Vamos a llegar totalmente mal las cosas. Como en el anterior caso, a modo de ejemplo, he planteado que no podemos llegar por otro lado más que por este punto de recorrido. En este caso haremos otra condición del problema, para darlo a modo de ejemplo. Tenemos que llegar a este lugar. No necesariamente nos pide por condición que tengamos que cruzarle este tramo, sea como fuese. La cosa es interceptar este punto con este punto. Para darle dos viabilidades al ejemplo o al modelo, lo que voy a hacer es en tal caso llegar a este punto y después plantear una carretera alternativa para este lado. Plantean una carretera, nos obligan a llegar ahí, entonces tenemos que plantear nosotros la solución. Podríamos plantear en este caso dar una curva de desarrollo, ¿no? En este caso, como nuestro modelo acá lo hizo, acá tranquilamente planteamos una curva de desarrollo para cumplir con nuestras normas. Pero en este caso, ¿qué les parece si
si trabajamos libremente como estuvimos haciéndolo, como en este caso. Tal vez nos hace falta plantear dos curvas de desarrollo y punto, ¿no? Acá voy a plantearle, para saber hasta dónde llegamos, una longitud de 180 metros según lo que nos ha indicado el reglamento. Tenemos tramo de sobra. Entonces seguimos con nuestros valores o seguimos llegando a nuestra gradiente. Vamos acá y seguimos moviendo y creando nuestra línea de gradiente. Nos ponemos entre las curvas y continuamos con nuestra línea de gradiente. Y por último llegamos a este punto. Como les propuse, no llegamos a este lado por este punto, pero vamos a hacerlo por este lado. Y acá planteamos un tramo de carretera para que esta pequeña población llegue a nuestra carretera final. Es, como les repito, es a nivel académico, no es una cosa que necesariamente nos estén exigiendo que llegue por acá. En este caso, en este ejemplo, hemos planteado que sí debe llegar por este tramo. No hay otra forma. Entonces nos obligó a plantear un tramo de desarrollo con curvas de volteo y en este caso hemos planteado de otra manera, ¿no? Que podemos llegar, no hace falta llegar por este tramo, por acceso directo a este pequeño sería o lugar, sino que podemos llegar por este tramo y le planteamos un tramo que nos permita acceder a este lugar. Que según lo que mide este espacio, no llega más de así, un poco más de 50 metros. Entonces, vamos a plantearlo de esa manera y vamos a ver qué nos bota. Ya, entonces vamos a definir ahora nuestro alineamiento. Vamos a crear una nueva capa y le vamos a poner alineamiento 2. Esta va como eje de vía. Eje de vía 2 le vamos a poner y le vamos a cambiar el azul a un azul más claro. Esto de diseñar carreteras es una prueba tras otra. Como lo escuché alguna vez a un docente, se trata más de un arte que de una ciencia exacta. Creo que esta vez le entiendo lo que dijo, ¿no? Así que vamos a continuar haciendo nuestro eje de vía. Voy a aislar. Entonces tenemos la configuración de nuestro alineamiento horizontal, pero esta vez vamos a poner que siga nuestra ruta en función de la línea gradiente nueva que hemos obtenido. De la anterior línea vamos a apagar el eje de la línea, el eje de vía inicial para no confundirnos, y quedaría este eje de vía. Y sobre este eje de vía nos ubicamos en este punto y vamos a ponerle, respetando la pendiente que planteamos como un descanso de apoyo para la sección vertical. Creo que tranquilamente podemos trabajar de acá. Podemos ponerle una curva vertical ahí. En este sector podemos trabajar sin mayores problemas y llegar hasta el punto que nos exige. Vamos a poner por la vía. Listo. Y de aquí vamos a enlazar nuevamente nuestros puntos. Vamos temporalmente así, más o menos es el sector de la ruta de la carretera que vamos a seguir, y le vamos a cortar en estos puntos para no confundirnos. Esto lo dejamos ahí, no nos hace falta borrarlo. Y esto borramos acá.
y aparece por defecto también nuestro eje de vía 1. Esto lo vamos a borrar temporalmente o lo vamos a apagar y tenemos nuestra nueva ruta de carretera. Ya, esto lo borramos, creo que no es necesario, y nos vamos ahora por este punto ya también. Aquí tenemos que plantear las curvas de desarrollo. Como se vio de antes, en este punto lo que necesitamos sacar es una pendiente mínima, porque tenemos una longitud de recorrido de 415 metros, en una diferencia de cotas desde la 4150 hasta la 4127 de 23 metros. Entonces, bajo una longitud de recorrido de 415, esto nos daría, con un 5% sobradamente la vía llega a su destino. Vamos a poner así, un 5%, un 7% podría funcionar. Le vamos a poner el mínimo, en este caso un 5%. Nuevamente cargo porque lo he descargado el archivo. Acabo de aplicar mi aplicación de la gradiente. Y en este caso no voy a seguir la línea verde, nos vamos a ubicar en nuestra gradiente y lo vamos a poner con otro colorcito, este cian, para definir de este punto en el que en este tramo estamos empezando. El círculo rojo denota la longitud con la pendiente mínima que estamos trabajando, pero como en este caso ya prácticamente vamos a trabajar con una sola pendiente, vamos a empezar desde acá para no estar mandando más redundancias. Acá le digo que vamos a trabajar con el 5%, sería 100 entre 5 porque nuestras gradientes están así, y vamos a empezar, vamos a cargar el comando. Ok, y vamos a subir. Empezamos acá. Y empezamos a escalar la topografía. En este sector, como ya he llegado al final del recorrido que he planteado alternativo, un preliminar para la curva de desarrollo, voy a girar directamente hacia la siguiente cota de nivel, siguiendo la gradiente, pero también en el otro sentido, ¿no? Retornando, entre comillas, sobre nuestros propios pasos. Picamos, seguimos picando. Y lo propio en este caso. Hemos llegado a un punto en el que nos dice todavía que faltan 1, 2, 3, 4, 5 metros todavía de elevación. Ahí se refleja que ha habido un mal cálculo. A ver, vamos a continuar. En este punto recién estaríamos ya recién llegando a la cota del punto C, y esto no es factible porque no estamos ni siquiera en el lugar. Entonces aquí hemos cometido un error de cálculo. Tenemos bastante longitud según lo programado, y nos ha faltado espacio para llegar. Hemos llegado mucho más antes con una pendiente del 5%. Para corregir este error, lo más práctico que podemos hacer, vamos a borrar estas líneas que se nos han ido. Y vamos a ver cuánto de longitud tenemos en total hasta acá. Cosa que esa longitud le vamos a dar una nueva pendiente para que con esta nueva pendiente lleguemos a la altura deseada, en este caso la 4150. Esta distancia sería la verde que estoy agarrando. Voy a cargar una aplicación que tengo para que me mida de frente las líneas.
que me aísle. Y tenemos hartas líneas de gradiente. Ya, de modo. Debemos tener algo acá. Así que vamos a ponerlo nuevamente tal cual está. Este es nuestro anterior, no hay que confundir. Voy a juntar las líneas que he creado. No queda otra, pero no queda otra. Y hasta este punto. Y en esta longitud tenemos que elevar la pendiente. Antes era 415 metros la distancia, ahora es de 338. Entonces, nuevamente, nuestros cálculos. 338 es nuestra longitud. ¿No es cierto? No nos hay que olvidar este dato. Tenemos una longitud de 338. En 340 metros lo vamos a poner, para tener un valor legal. Entonces, ponemos tal cual hicimos en antes. Vamos a calcular con qué pendiente vamos a trabajar. Tenemos que llegar a la cuota 4150 y tenemos desde la 4127 en 340 metros de longitud. Tenemos una pendiente del 67%. La vamos a trabajar con un 70%, perdón, con un 7%. Estamos con una pendiente que nos bota por cálculo de 6.7% y vamos a trabajar con una pendiente del 7% para llegar un poco antes a la línea de cota. Borro esta anterior línea de gradiente que he sacado. Para diferenciarla de este color que la teníamos ya anotado del anterior pendiente, le voy a aumentar un poco el grafo o el tamaño del grafo. Y nuevamente trabajamos desde este punto de coincidencia. Dejamos acá, definimos que en este caso ahora nuestra pendiente va a ser 7%, que equivale a 7 metros de altura por cada 100 de recorrido. Y nuevamente hacemos uso de nuestro comando. Primer punto, nos ubicamos en este punto de intersección. Claro, en este primer punto de intersección. Y de aquí nos vamos acá. Nos vamos acá. Ya estamos excediendo. Creo que no hay problema si le meto un poco más. No vamos a obstaculizarnos con la topografía mucho. Y retornamos en el camino. Ya. Y ya hemos llegado a la cota que deseábamos. Nos falta solo un tramo de recorrido. Y se empata nuestra cota. Y de acá que llega a un tramo recto, no hay ningún problema acá. Por último, nuestra línea de gradiente, lo borramos y tenemos que seguir este sector, estas curvas. Acá nos vamos a presentar o se va a dar el caso que tenemos que colocar una y dos curvas de volteo.
y continuamos. Entonces nos vamos a nuestro eje que ya estábamos sacando, en este caso está representado por la vía eje 2, y definitivamente desde acá vamos a tener que hacer el corte. Acá ya había una curva, esta la vamos a tener que eliminar, ya no nos va a servir, ya no va a existir. Pues vamos a apoyar este punto para poder prolongar nuestra tangente horizontal, y esto vamos a eliminarlo. Empezamos a ver cómo está y ok. Empezamos a dibujar o a plantear nuestras primeras tangentes. Obviamente todas estas tangentes se tienen que verificar de acuerdo a lo que nos diga la norma, ¿no? En este caso el manual. La longitud de la tangente y todo lo demás. Pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Ahorita estamos agarrando, estamos trazando nuestra, nuestra posible ya carretera, porque estamos siguiendo y respetando ciertas normas. Y después vamos a pulir el trabajo, que es lo que generalmente se debe hacer. Acá hay un punto que me interesaría ponerlo a discusión. Estamos en la cota 4125 y estamos escalando en este sector hacia el lado izquierdo. Entonces, acá la línea gradiente obviamente nos dice de que debo hacer un recorrido por este lado. Yo digo, si coloco una curva que rompa esta, por decirlo de una forma, esta pequeña lomada, esta pequeña joroba que tiene la topografía, solo va a generar un tema de corte. Y vamos a juntar con esta nueva tangente. Yo lo voy a hacer así, yo lo voy a proponer así, porque de acuerdo a la experiencia que ya se maneja, esta situación es estar colocando acá una curva, otra curva, otra curva, otra curva, por una parte nos va a traer tedio, tanto al momento de diseñar como al momento de ejecutar. Y lo peor de todo es que en muchos de los casos no llegan a respetarse no llega a respetar los reglamentos que nos exige la norma. Entonces yo lo voy a colocar de esta manera. Lo voy a colocar tal cual es su color. Ok. Y le voy a poner que de acá hasta acá tengo una sola curva. Acá estoy rompiendo las tangentes, ¿no? Ya. Acá plantearé una curva, acá tengo otra curva, acá tengo que plantear una curva de desarrollo y es un torrelado. Estoy dando las tangentes preliminares de nuestro segundo tentativo de carretera. Entonces hasta acá creo, hasta acá podemos. Una sola curva nos ha permitido hacer esto. Y lo mismo acá creo también. Podemos plantearle una curva siguiente en ese sector. Nos vamos hasta el límite. Creo que tranquilamente pasa. Acá que se haga un corte no hay problema. No creo que sea un problema. Peor sería que me apegue tanto a la carretera, tanto a la topografía del terreno, que por último genere en estos lugares sectores peligrosos para cuando se haga la ejecución y se construya la carretera. Voy a generar sectores que posiblemente lleguen a tener un potencial riesgo en una curva sobre todo y estén tan alejadas o tan peinadas, tan a ras del terreno que termine, y por último, nuestro punto de apoyo.